¿Qué sienten la mayoría de las personas cuando escuchan las noticias que repiten con demasiada frecuencia la palabra recesión? Miedo. Porque cuando hay recesión muchos pierden sus empleos y quienes tienen negocios se enfrentan a un desplome en el consumo que obliga a la toma de medidas dolorosas, como recortar personal o incluso cerrar. Y si te ha tocado enfrentar alguno de esos escenarios o lo sufriste viendo a un ser querido caer en desgracia, entendemos que puedas sentir miedo. Y lo cierto es que las recesiones causan daños serios a la economía. Pero, ¿sabías que las recesiones pueden ser oportunidades de oro para crear riqueza? Sí, aunque podría sonar descabellado o ir en contra de la creencia popular, es cierto. Y los ricos son quienes mejor las saben aprovechar, porque es demasiado simple hacerlo. Solo necesitas visión, preparación y efectivo. Así lo ha hecho Warren Buffett durante décadas y creemos que le ha ido bastante bien. Y hoy te contaremos los secretos para enriquecerte mientras la mayoría pierde dinero en las recesiones. Y necesitas conocerlos, porque todo indica que habrá una en 2024. Antes de avanzar entre los secretos de cómo ganar dinero con las recesiones, escuchen lo que Warren Buffett, el oráculo de Omaha, piensa sobre ellas. Well, I don't think there's a particular risk in the economy over time. We will have recessions from time to time. And we had a real doozy in the fall of 2008 and early 2009. And that has had more consequences than other recessions have had post-World War II. But the American economy is a wonderful machine. It really works. It's worked since 1776 and it'll continue to work. But we will continue to have ups and downs. En palabras más simples, la economía siempre va a tener altibajos. El mercado va a caer, pero siempre volverá a subir. No importa qué tan grave luzcan las cosas, siempre habrá una recuperación. Es parte del ciclo económico y lo hemos experimentado con mucha frecuencia en los últimos 100 años, lo que significa que siempre aparecerán recesiones cada cierto tiempo, generalmente una cada 10 años. Aunque pueden tardar más de una década en volver a ocurrir y la gravedad y la duración de cada una de estas siempre varía, dependiendo de los factores que la forman. Entonces, si siempre habrá una recesión, ¿por qué tenerles miedo? ¿Por qué mejor no nos preparamos para la siguiente e intentamos hacer lo que hacen los ricos? Verlas como una oportunidad para crear riqueza y exprimirlas tanto como sea posible. Y si aún están escépticos, permítannos mostrarles evidencias más sólidas. Los altibajos en los retornos del mercado. De acuerdo, miremos con atención el siguiente gráfico que muestra los rendimientos del S&P 500 durante los altibajos del mercado. Seguro ya estás notando un patrón bastante obvio. Tras cada caída o desplome del mercado, lo que conocemos como una recesión, prosigue una recuperación bastante fuerte que dura años. Según la información de First Trust Portfolios, LP, la fuente de este gráfico, las caídas del mercado duran 1.4 años en promedio, y la pérdida promedio es de menos 41%, siendo la Gran Depresión del 29 la más grave, cuando el mercado perdió más del 83% de su valor. Sin embargo, las recuperaciones son increíblemente buenas. Duran en promedio 9.1 años y tienen un rendimiento promedio de 476%. Para ver el increíble provecho que se puede obtener, imaginemos la siguiente situación mientras miran el gráfico con atención. Están en medio de la recesión que se produjo en el 29. Ya van varios años de hundimiento. Comienzas a notar que el desplome del mercado se detuvo hace algunas semanas o meses, y de hecho, comienza a levantarse poco a poco. No todo el mundo lo ve, pero las señales están ahí. Por alguna razón, tienes un capital significativo en las manos. Quizás lograste liquidar tus acciones antes de que iniciara la crisis como lo hizo John D. Rockefeller. Entonces decides arriesgarte e inviertes en el índice S&P 500. Digamos que $100 de la época. En menos de 14 años tendrías un retorno total de casi el 900%. Por supuesto, esto es solo por el crecimiento de valor del índice S&P 500. No se incluyen los dividendos que otorgan las acciones
ni el enorme impulso que les daría el interés compuesto a dichas inversiones. En otras palabras, las ganancias pueden ser muchísimo más grandes, enormes, pero solo para quienes tienen visión, valor, capital y paciencia. Ahora sí comienzan a creernos cuando les decimos que las recesiones son solo una parte del ciclo económico y que si se toman decisiones de inversión correctas utilizando la lógica, se puede ganar mucho dinero. Así lo hace Warren Buffett, quien ha amasado gran parte de su fortuna aprovechando estas oportunidades. Y es que él mismo suele decir que las malas noticias económicas son música para los oídos de un buen inversor. I've been buying stocks ever since I was 11 years old. So when stocks go down, it's good news. Just like when hamburgers go down, it's good news. Or Coca-Cola goes down, it's good news. Pero lo cierto es que para poder crear riqueza de estos eventos en los que la mayoría empobrece, necesitamos entender las señales que pueden predecir una recesión, las cuales comienzan a mostrarse algunos meses antes. Y es de lo que hablaremos a continuación, porque este 2024 podría traernos una grande. Presta atención. Analizando la situación económica del 2024, algo común en todas las recesiones es que el desempleo incrementa y supera los niveles normales. Pero aunque no ocurran despidos masivos, al menos no inicialmente, hay otras señales que anuncian el problema, como recortes salariales. También se hace evidente que el valor de los activos empieza a bajar, en especial el de los más volátiles como las acciones. Al mismo tiempo, los precios de los alimentos, de la energía y los servicios salen de sus rangos normales, generalmente cayendo porque la demanda pierde fuerza a medida que los consumidores sienten la presión económica. Aunque sí hay otros problemas que generan inflación, los costos suben mientras hay menos dinero en las calles, un problema mayor. Y cuando las recesiones ocurren en países de grandes economías como Estados Unidos, las recesiones impactan en todo el mundo, afectando a la mayoría de las compañías y corporaciones, las cuales ven reducir sus ingresos. Entonces, cuando les toca declarar sus ganancias y dar sus pronósticos, son malas noticias. Y la semilla del pánico se siembra en los inversores. Lamentablemente, esto es lo que se espera para un 2024 que promete muchas complicaciones económicas en Estados Unidos y en el mundo. Comencemos hablando de los efectos del cambio climático, los cuales están impactando en las regiones productoras de alimento más importantes del mundo. El fenómeno de El Niño está provocando que los desastres naturales sean mucho peores, y todo indica que continuará haciéndolo parte del 2024. El calor intenso, las sequías y las inundaciones podrían destruir mucha más de la producción alimentaria, lo que disminuiría la oferta e incrementaría los precios y el gasto de los hogares en comida, obligándolos a reducir el consumo en muchas otras cosas, desestimulando la economía. Y al mismo tiempo, estas crisis alimentarias, por falta de recursos vitales como el agua o por el dominio de recursos como el petróleo, provocan conflictos serios que afectan a todo el mundo, como la guerra en Ucrania, que ha disparado los precios de los cereales básicos como el maíz y el trigo, y el de los fertilizantes. Además, otros conflictos tienen mucho potencial para causar desastres económicos. Lo que está sucediendo entre Israel y Gaza es una situación bastante delicada, y es que podría terminar convirtiéndose en una guerra regional. Y hablamos del Medio Oriente, donde se produce alrededor del 32% del mundial. Una guerra a gran escala incrementaría los precios del crudo a niveles estratosféricos. Por otro lado, tenemos la amenaza de China a Taiwán. Si el gigante asiático se atreviera a hacer alguna acción bélica, Estados Unidos intervendría y las cosas se pondrían muy complicadas económicamente. Además, el mercado de los chips colapsaría. Sumado a todo esto, la inflación aún no se ha podido controlar en las principales potencias del mundo y las tasas de interés siguen siendo altas, por lo que no es de extrañar que muchas compañías ya hayan informado que no tienen buenas proyecciones de crecimiento para el 2024. En conclusión, desde el 2008 no se veía un riesgo tan alto de recesión económica. La pregunta ya no es si sucederá, sino cuándo.
¿Y qué ocurrirá entonces? Las compañías harán recortes masivos de personal para sobrevivir a la baja demanda, lo que hará que haya más pobreza y menos consumo. Y sobre los despidos, ya hemos visto muchos, a pesar de que no nos hemos adentrado en la recesión. Meta, Amazon, Alphabet, empresa matriz de Google, y muchas otras grandes compañías tecnológicas. Pero no son las únicas. Aerolíneas, cadenas de restaurantes, de construcción y demás. Sí, son muchas malas noticias. Y quizás se pregunten cómo toda esta cantidad de eventos negativos se pueden convertir en una oportunidad de oro para crear riqueza. En especial para personas promedio que no son ricas y no pueden arriesgar demasiado. Pues, podemos empezar a responder esto con los bienes raíces. Oportunidades en el mercado inmobiliario. Es cierto que los mercados inmobiliarios varían mucho dependiendo del país y la región. Zonas donde hay mucha demanda de propiedades, sin importar que haya una crisis económica, no suelen perder valor durante las recesiones. Pero el mercado inmobiliario siempre suele sufrir pérdidas de valor cuando hay recesiones. Los analistas de Wall Street proyectan una caída en los precios de las viviendas de 10% como mínimo. En el peor de los escenarios, la caída podría ser hasta de 25%, sobre todo si la Fed continúa manteniendo las tasas de interés tan elevadas o peor aún, si las incrementa. Este problema podría afectar mucho más a los estados de mayor vulnerabilidad, como Arizona, Florida, California e Idaho. Y una reducción de entre el 10% y el 25% en los precios de las propiedades es una gran oportunidad para invertir, porque es como comprar con descuento, una mega oferta. Si te gustaba una vivienda, pero costaba $300,000 y no podías permitírtela, durante la recesión podrías encontrarla en $230,000, un ahorro de alrededor de $70,000. Por supuesto, estos porcentajes varían dependiendo de la zona y la gravedad de la recesión. Podrían ser menores o mayores. Otra forma de obtener ventajas de esta parte del ciclo económico es con el efectivo, el cual pierde valor durante tiempos normales por la inflación y es visto como uno de los peores activos. Sin embargo, cuando hay recesión, son casi todos los demás activos los que pierden valor, mientras que el efectivo se hace más valioso porque no solo preserva su valor, lo aumenta y puede adquirir muchas más cosas. El oro, el efectivo y las acciones durante las recesiones. El gigante de la banca, Citigroup, ha sugerido en varias ocasiones que el efectivo es uno de los mejores activos para aprovechar las recesiones. Aunque para la mayoría uno de los mejores activos para preservar e incrementar la riqueza cuando todo se está viniendo abajo es el oro. Y es que nunca ha fallado. Todos confían en que el oro siempre subirá de precio. La historia lo ha demostrado durante todas las recesiones, tiempos en los que el oro siempre incrementa su valor. Cuando inició el embargo petrolero en 1973, el mercado se desplomó 17,37% y el valor del oro se disparó a 17,37%. Al año siguiente, la crisis continuó y el mercado se hundió un 29,72%. Adivinen cuánto subió el valor del oro. Sí, 29,72%. En las crisis económicas del 2002 por la burbuja de las .com y durante la crisis inmobiliaria del 2008, se experimentaron patrones similares con el valor del oro. Así que el oro es un activo obligatorio a considerar cuando se aproximan tiempos inflacionarios. Las posibilidades de perder dinero son casi nulas, mientras que con un poco de paciencia, la inversión en oro crecerá en valor. Sin embargo, hay que decir que esta podría no ser la mejor manera de aprovechar tu efectivo durante una recesión. Conocemos mejores opciones. ¿Y cuáles serían estas? Por ejemplo, las acciones. Por supuesto, siempre manteniendo una perspectiva a largo plazo. Como mencionamos atrás cuando explicábamos el gráfico, cuando los precios de las acciones caen, se presenta una gran oportunidad de inversión si se cuenta con el efectivo. Los expertos de Goldman Sachs y JP Morgan
han dicho que es muy posible que los mercados se desplomen no menos de un 20% en el 2024. Y estas son estimaciones positivas, porque recuerda, el promedio de las caídas durante recesiones en los últimos 100 años es de 41%. Invertir en el mercado en un punto tan bajo nos pondrá en la mejor posición para obtener los máximos rendimientos cuando el mercado se recupere en los siguientes años, porque el mercado se recuperará, es inevitable. Por eso la clave es invertir durante las caídas, pero pensando a largo plazo, como lo hace Warren Buffett. E incluso si no es una inversión a largo plazo, también podría funcionar. En promedio, durante el primer año de recuperación, el rendimiento de los mercados supera el 40% y durante el segundo año el 60%. ¿Cómo saber cuándo viene una recesión y cómo aprovecharlas? Lo cierto es que nadie puede predecir con exactitud cuándo empezará una nueva recesión. Resulta que históricamente se han confirmado las recesiones oficialmente, después que llevan meses causando daños. Y tiene sentido, porque para que se confirmen tienen que cumplirse ciertos parámetros. Además, es lo último que quieren hacer los gobiernos. Lo vimos durante el 2008. La recesión fue declarada en diciembre, después de que había pasado lo peor. Por eso debemos ser proactivos para anticiparnos, ver noticias y estar al día con los acontecimientos. Y por supuesto, debemos estar preparados para sacar provecho y sobrevivir. Tener efectivo. Siempre es necesario tener efectivo para aprovechar oportunidades de inversión, y lo es aún más para las recesiones. Con efectivo podremos comprar cuando haya descuentos, acciones, propiedades, activos en general. Reducir gastos. En tiempos de recesión, es buena idea ser más ahorrativos y reducir los gastos. Lo cierto es que no sabemos cuánto tiempo durará el declive económico, y la vida siempre da sorpresas. Podrías ver reducirse tus ingresos o incluso existe la posibilidad de que formes parte del recorte de personal de la empresa en la que trabajas. Diversificar inversiones. Esto es crucial. Cuando diversificamos nuestras inversiones, reducimos la posibilidad de perder cantidades importantes de dinero, porque dividimos el riesgo en diferentes sectores: oro, acciones, sector inmobiliario, mercado de divisas y otros activos. El miedo a las recesiones es comprensible porque causan muchos daños y dejan marcas en las personas más vulnerables. Pero ahora que conoces toda esta información, deberías tener otra percepción sobre la parte mala del ciclo económico. Y mejor que eso, podrías intentar obtener ganancias de la próxima. Si te ha gustado el video, recuerda darle like para apoyarnos y síguenos para que no te pierdas más contenido como este.